Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a todo el equipo de TED. Es una oportunidad inmensa, fantástica, maravillosa para mí estar acá y poder compartir con ustedes. Y a propósito de la experiencia que tuvimos como delegación nacional en un mundial de fútbol, el fútbol, ¿no? El deporte, que hoy se ha vuelto algo tan importante en nuestras vidas, en donde, vaya, que nos sentimos más peruanos que nunca. Y bueno, y estoy feliz de esta oportunidad, y es a propósito de esta palabra, oportunidad, que quiero empezar, porque si nosotros no sabemos identificar las oportunidades, leerlas, olerlas, bueno, perdemos cosas fantásticas en la vida. Y si gente, líderes, no brindan esa oportunidad, entonces estamos muertos, no existimos. Voy a empezar rápidamente diciéndoles que pude ir desarrollando de a pocos este sentido, ¿no?, del olfato, de encontrar la oportunidad, gracias a Dios desde pequeña, bueno, pequeña siempre fui, desde jovencita. Y bueno, me tocó desde siempre trabajar con un grupo liderado por hombres, porque el fútbol, digamos, hace unos años ya largos, estaba liderado por hombres. Entonces, desde los inicios tuve este contacto y eso me ayudó muchísimo. A mí me gustaba mucho el fútbol, yo estudié periodismo en la Católica y yo sentía que podía hacer periodismo desde el punto de vista deportivo. Había muchas cosas que hacer y habían historias fantásticas de desarrollo, de crecimiento, de superación personal que tenían que ser contadas. Me parecía que era una oportunidad y me gustaba esa oportunidad. Pero para estar ahí hubo una visión. Y yo creo que para alcanzar los sueños, y esto es lo que yo planteo hoy, necesitamos dos visiones importantes. Siempre la visión de un líder, una persona que sepa y entienda y que tenga clara una idea específica. El fútbol, el periodismo deportivo, estaba liderado por hombres. Y los líderes, digamos los productores, los directores de medios, son y eran hombres. Y de pronto a uno se le ocurrió, a un líder, tuvo una visión, se le ocurrió, bueno, quiero una mujer en el equipo. Hace unos años Alberto Bengolea también había liderado un programa Goles en Acción que yo lo veía aún más chiquita, me gustaba mucho, y sí había participación de mujeres, no hay que ser mezquinos, hay que reconocer, pero bueno, vino un canal deportivo y dijo, no, pero yo quiero tener a una mujer que haga fútbol en campo, yo quiero tener una mujer que hable y analice el fútbol, yo quiero darle un micrófono a una mujer, la misma oportunidad que tiene cualquiera de nuestros reporteros jóvenes y hombres. Bueno, una persona apostó. Ese es un lado, esa es una visión, la visión de un líder. Necesitamos líderes, necesitamos visiones, necesitamos visionarios. Bueno, así empezó mi historia. A partir de ese momento, bueno, me ha tocado, gracias a Dios por la visión de los líderes, superarme día a día, constantemente. Y ahí viene el otro lado, el otro punto de vista, la otra visión, la visión interna. Nuestra visión. Las oportunidades están ahí, pero si nosotros no las olfateamos, no las observamos y no las tomamos como nuestras, entonces las oportunidades se van a ir. El mundo del fútbol y el mundo del periodismo es un mundo muy, muy intenso. Hay crisis todos los días, se habla de fútbol para bien y para mal todos los días, y la verdad que nuestro país estuvo durante muchos años esperanzado en que el fútbol resolviera todos los problemas de una sociedad que tenía inmensos y profundos problemas aún más graves, ¿no? Pero queríamos que el fútbol de pronto resolviera esos problemas. Nos costó muchos años volver a estar en la élite del fútbol, y había un pesimismo y había una selección nacional que adolecía de una buena reputación, ¿no? Los jugadores que eran borrachos, mujeriegos y todo. Entonces, y además descomprometidos, que era lo peor, lo más grave. Ellos no pelean, no sudan la camiseta. Bueno, en medio de eso llegó otra visión que fue, después de muchos años de hacer periodismo,
e involucrada y capacitándome porque veía oportunidades inmensas en el deporte, no solo a nivel de comunicación periodística, sino a nivel de gestión, a nivel de qué podemos aportar por el deporte. Capacitándome decidí empezar a involucrarme en la gestión deportiva porque me apasiona esto. Y bueno, de pronto llegó otra visión, llegó otro líder que dijo, vamos a apostar por una mujer que pueda integrar un comité o pueda integrar institucionalmente una federación y a cargo de las comunicaciones como jefa de prensa. ¿Y por qué pongo esta foto? Esta foto para mí es muy significativa y discúlpenme si de repente me concentro solo en mí, pero quiero llegar a un mensaje muy importante. Esta foto tiene un valor significativo para mí porque si no quiero explicar qué tan importante es la visión de los líderes, porque sin esa visión, sin esas oportunidades que los líderes brindan, no hubiese ocurrido esto, ¿no? Para mí es muy importante y para mí fue todo un orgullo representar a la mujer peruana, a la mujer capacitada, a la mujer involucrada en algo que la apasiona, en este caso lo mío era el deporte, porque en un mundial de fútbol la presencia femenina es mínima, ¿no? Esto fue el día del sorteo del mundial y esta es la delegación, ¿no? Están los dirigentes, está el director técnico que es Ricardo Gareca y por supuesto, bueno, ahí estoy yo, de repente un poquito escondidita, no se me ve, pero esto es el reflejo de una visión, de la visión de un líder, pero también de la visión personal. Porque cuando nosotros nos entregan la oportunidad, nosotros tenemos que estar a la altura de esa situación y más, a la altura y más. ¿Por qué? Porque tienes que saber desempeñarte como cualquiera, hombre, mujer, pero además sabiendo que eres el centro de atención, puesto que de una delegación de 60 personas, 58 son hombres y solo hay 2 mujeres. Y lo primero que nos dicen es, ustedes no pueden dedicarse al fútbol porque no pueden entrar al vestuario y ver, discúlpenme, calatos a los jugadores. Bueno, yo soy jefe de prensa, yo no tengo que entrar a un vestuario a ver desnudos a los jugadores. Mi trabajo es en una sala de conferencia o en una cancha, ¿no? Entonces, la presencia de la mujer en estos espacios liderados por hombres llama la atención y además inyecta un nivel de atención o de presión por la atención recibida importante y hay que saber manejarlo. A eso me refería con estar a la altura de las circunstancias que, digamos, esto no afecte. Y vuelvo a la visión del líder, porque sin esos líderes, sin los dirigentes que invitaron dentro de su equipo de trabajo a una mujer, no existieran también, en el caso de los dirigentes y en el caso deportivo, no hubieran existido también estos líderes que también, dada la decisión de los directivos, respaldaron y sin ninguna etiqueta y sin ningún prejuicio recibieron a una profesional, digamos, que era mujer, de la misma manera, para que se empeñara de la mejor manera en sus labores. Bueno, esta foto es una foto para mí también significativa, pues, porque es en ese momento en donde el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol informa al director técnico Ricardo Gareca, al psicólogo de la Selección Nacional Marcelo Márquez y a mí, que yo estoy ahí como jefe de prensa, que Paolo Guerrero acababa de salir doping positivo. Esto en el contexto de que estábamos preparándonos para el último partido frente a Nueva Zelanda que nos llevaba al Mundial después de 36 años y que teníamos un país que estaba acá de expectativas y que teníamos una ilusión que estaba acá. Ese momento fue un momento de que además esa foto es de la prensa. Entonces fue una crisis muy, muy fuerte porque teníamos a toda la prensa observándonos del mundo, porque era una noticia internacional. Perú era el último país que estaba peleando con Nueva Zelanda, el último cupo del Mundial. Entonces era una situación dramática. Y en ese momento, en ese momento se hizo un pequeño comité de crisis, ¿no? Un pequeño comité de crisis. Y lo que yo quiero resaltar de eso y además valorar es justamente, como empecé, la visión, ¿no?
la visión de no importa si eres mujer, hombre o... Lo que importa es la capacidad y la preparación y el profesionalismo. No importa si hay críticas porque una mujer no debe estar en un espacio liderado de hombres o porque una mujer no debe, digamos, estar en los espacios íntimos de los jugadores de fútbol. Hay muchos prejuicios, pero acá lo que importaba era la visión de estos profesionales que además creían y confiaban y eran capaces de dar la confianza a sus profesionales, ¿no? Que fue un poco, hablando de confianza, lo que pasó con Miguel Araujo. Miguel Araujo, rápidamente, bueno, los que no conocen mucho de fútbol, no sé si todos, la verdad, son apasionados como yo, o que conozcan a los jugadores a cabalidad, pero Miguel Araujo es un defensor joven. Miguel Araujo ha acompañado a la selección durante todo el proceso de eliminatorias hacia Rusia 2018, y en un momento en el que Perú estaba remontando, se produce una baja de los defensores y le toca a Miguel, por decisión del técnico, ser titular en un partido durísimo frente a Uruguay en el Nacional de Lima. Miguel Araujo no había tenido más que algunos escasos minutos, como había sido suplente y había sido ingresado unos escasos minutos en la selección. No había arrancado como titular y menos había tenido que enfrentar una selección tan poderosa con jugadores como Cavani o Luis Suárez, que son unos rockstar en lo que refiere al mundo del fútbol, ¿no? Y además son jugadores de temer, sobre todo Luis Suárez. Bueno, entonces, sí, porque muerde, ¿no? Muerde. Entonces de pronto era cómo tú convencías a Miguel Araujo de que él era el indicado para hacer la labor que además se la pedía el director técnico. Miguel Araujo no creía que él podía ser igual o mejor que ese ataque uruguayo, ese tremendo ataque uruguayo. Y un día el preparador físico Néstor Bonillo lo sienta y le dice, a través de los números, de la estadística, tú eres igual, tú saltas igual o más alto que ellos, tú corres igual o más rápido que ellos, tu resistencia es mejor o igual que la de ellos. ¿Cuál es la única diferencia entre ellos y lo que puedes hacer tú? Es que Luis Suárez muerde. Es un monstruo, muerde. En que Luis Suárez sale con un cuchillo acá y mete un miedo que a ti te vuelve diminuto. Pero al tener esa información, el jugador creyó. La visión del líder, sumada a la visión de uno mismo, de nuestras capacidades, nos permiten alcanzar nuestros sueños. Miguel Araujo tuvo la visión del líder, el líder que le dijo, vas a ser titular ese día, y acá está la información que necesitas para entender que tú eres capaz de estar a la altura y más. Miguel Araujo ese día jugó un partido extraordinario. Perú jugó un partido extraordinario. La visión de él, o sea, la visión que él entendió de sí mismo, ese empoderamiento, y no sobre la base de exagerar o de sobredimensionar quién era Miguel Araujo, sobre la base de la verdad. Tú eres esta persona. Es la visión que nosotros tenemos. Bueno, el equipo, con la suma de estas dos cosas, además, si de pronto podíamos unir esa visión individual sumada a la colectiva, bueno, el Perú en determinado momento alcanzó un nivel, funcionábamos como un reloj suizo. Todo nos salía bien, hasta la pelota ahí en el Monumental contra Bolivia no entraba. Eran cosas importantes. Entonces, pero al mismo tiempo que estas cosas sucedían, también sucedían otras que debíamos afrontar. Por ejemplo, en el lado de las comunicaciones o de la jefatura de prensa, se implementaron una serie de criterios que a la prensa deportiva no le gustó, le incomodó muchísimo. Los cambios a nadie, a ustedes les gustan los cambios, a mí a veces me generan conflicto. De pronto cambiar algo no nos gusta, no estamos acostumbrados mucho al cambio. Bueno,
hicimos unos cambios, quisimos, digamos, organizar el tratamiento de la noticia, de la prensa, sobre la base de que nuestra selección aspiraba a la excelencia y teníamos que ser excelentes también en cuanto a las comunicaciones, comportarnos como una prensa respetuosa. Si queríamos ir a un mundial, bueno, teníamos que también estar a la altura de esa situación. Y lo más importante es que si yo o el área de comunicaciones teníamos que darle el soporte a una selección que estaba peleando una clasificación al mundial, pues entonces nosotros teníamos que hacer todo lo posible para que ellos sintieran ese respaldo. Teníamos que ser tan excelentes como ellos lo eran en la cancha, porque si ellos ganaban o ganaron frente a Uruguay en un partido épico, bueno, mi área o nuestra área de comunicaciones tenía que ser igual de excelente, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, bueno, hubo crítica. ¿No? Esto es una demostración de las comunicaciones que puede llegar a manejar el fútbol. Esto es un partido, creo que es un amistoso. Esto es una foto de un partido amistoso. La foto de Perú, cuando clasificó, cuando en el partido con Colombia pasamos al repechaje, o sea, se duplica o triplica la cantidad de prensa que puede llegar a convocar el director técnico o la selección. Entonces, si nosotros no manteníamos una buena relación con ellos, bueno, estábamos en un aprieto, ¿no? O sea, estábamos en un aprieto porque son los líderes de opinión también, ¿no? Los medios son un stakeholder importante con el que también tenemos que tener un buen relacionamiento. Sin embargo, esto es un poco lo que se siente en una sala de conferencia o lo que significa la prensa detrás de la noticia cuando la noticia se trata de fútbol y de la clasificación a un mundial, imagínense. Pero los periodistas estaban un poco asados, estaban molestos, no me soportaban, no soportaban un poco la mano dura, no soportaban que existiese un poquito de orden a diferencia de otras épocas. La prensa de espectáculos, no sé, de pronto éramos el cuco, ¿no? Porque no los dejábamos ingresar a la videna, porque nosotros mantuvimos una distancia, qué sé yo. Bueno, tuvimos muchas críticas. Recuerdo que esta fue la primera conferencia que hicimos en la primera Copa América en 2016 y yo tenía muy poco tiempo en el cargo. Y lo primero que me dijeron es, mis colegas, como una especie de crítica que yo la tuve a bien recibir, fue, Romina, ¿sabes qué? Todo bien ya, pero tienes que sonreír más, porque no sonríes. Entonces, yo no soy jefa de prensa para sonreír, ¿no? Yo en ese momento, sí, bueno, tengo una cara de pocos amigos, es verdad, pero yo estoy ahí trabajando, estábamos pensando en quién le va a preguntar la siguiente pregunta a Ricardo, que este periodista de este medio es un poco crítico, este es un poco incisivo, hay que ver cómo equilibrar una pregunta con otra. Entonces, de pronto, la expectativa de que una mujer fuera jefe de prensa significaba armonía, paz, sonrisas, buena atención, anfitriona, probablemente, pero eso no era, eso no necesitaba esta selección. Esta selección necesitaba orden. Entonces, bueno, las caras que yo ponía también no ayudaban mucho, ¿no? Eso, a veces se me salían estas expresiones, pero es que había acá situaciones que habían que controlar en ese momento, ¿no? Sí, bueno, reconozco que no eran las mejores, ¿no? Pero bueno, hasta que pasó esto, ¿no? Que de pronto las críticas se desbordaron al punto de que me comparaban con una bruja, ¿no? Con mis cachos y bueno, ahí está. Y sí, como a todos esto a mí me impactó, ¿no? Yo lo único que quería era mantener un orden, ser drástica, pero ¿para qué? Porque mi único objetivo era que la selección llegara al Mundial. Y desde el punto de vista de las comunicaciones debíamos y teníamos que ser ordenados y organizados. Debíamos respetar los espacios, los momentos, porque al final sí, yo era una intermediaria, yo tenía que brindar y cubrir las necesidades de los medios de comunicación, pero también y sobre todo tenía que cubrir y responder ante las necesidades de mi equipo, ¿no? Lo que me pedía mi líder. Yo tenía que hacer lo que pedía mi líder en bien de un equipo de trabajo. Entonces, sí, probablemente, quizás, no sé, especulo, tiro la pregunta, quizás, si hubiera sido hombre y hubiera sido estricto, no hubiera pasado esto, ¿no? No, porque si un hombre era estricto, bueno, es parte del ambiente del fútbol, es un hombre, es estricto, bueno, ¿no?
Pero no, o sea, de pronto la expectativa, insisto, era que, bueno, hay una mujer jefa de prensa, las relaciones van a ser amables, no, va a haber una mujer que va a ser amable con la atención, va a ser una chica, sí, Romina, tienes que sonreír en la conferencia de prensa, no, bueno, se equivocaron, pues, ¿no? Entonces, porque a mí lo más importante, como les repito, era el objetivo, ¿no? Y la visión que yo también quería, la visión que teníamos como equipo, que era ser competitivos, ser una selección que de repente nosotros no pensábamos que íbamos a clasificar al Mundial, pero nosotros sí queríamos ser una selección competitiva. En todos los niveles, era transversal a todo. Tenías que ser la mejor jefe de prensa de Sudamérica, tenías que ser el mejor kinesiólogo de Sudamérica, tenías que ser el mejor preparador físico de Sudamérica. No tenías solo que ser el mejor equipo, porque si todos éramos mejores, la selección podía llegar a ser excelente. Todo el equipo que conformaba la Federación Peruana de Fútbol, ahí está el doctor Segura, que nos representaba como médico, todos hicimos un trabajo, creo yo, bastante destacable, en el sentido que nos esmeramos, en el sentido que fuimos también guiados por un líder importante, en el que no existían diferencias, en donde todos, a pesar de la edad, del sexo, de los años que tienes en el fútbol, Antonio García Pay tiene, no sé, 30, 35, 40 años en el fútbol y el jovencito que está al costado mío tiene probablemente 4 años en el fútbol, pero no habían esas diferencias, ¿no? ¿Por qué? Porque todos teníamos la misma visión y todos habíamos partido de justamente del respeto y de lo que quería nuestro líder. Esto ya es en el Mundial, igualmente, no nos importaba o no nos deteníamos en la crítica con respecto a lo que fue el tratamiento o las presentaciones. Esto es un poco para que se den cuenta a veces lo que sí teníamos que vivir, en el sentido que las mujeres, las diferentes, porque no solo estaba yo, estaba también la nutricionista, somos diferentes. Esta foto es para mí una gráfica muy clara de lo diferentes que somos, la edad, el tamaño, el sexo, todo. Todo. Pero estamos y trabajamos y vivimos por el fútbol y tenemos los mismos sueños y los mismos objetivos. Y si no sabemos aprovechar las oportunidades gracias a esos líderes fantásticos que nos da la vida, que tienen la visión, pero si además no lo complementamos con nuestra propia visión de las cosas y nuestras convicciones, entonces no vamos a poder generar imágenes así, en donde las diferencias no importan, importa el trabajo, importa el profesionalismo, importa la seriedad, importa el conocimiento, importan otros valores, pero esas diferencias no importan. Yo soy madre, tengo 2 niños, una niña y un niño. Estuve tantos meses lejos de ellos en 4 años maravillosos de sus vidas, pero ellos han vivido esto y ellos han vivido esta experiencia y han entendido que a veces, bueno, el sacrificio de no tener a la mamá en casa, pero si... Y han visto a Gomiléfica, y han visto cuando me tildaban de bruja y qué sé yo, 1.000.000 de cosas más, pero nunca me han visto, digamos, desmoralizada, nunca me han visto flaquear y no llegar a cumplir mi sueño. Yo logré cumplir mi sueño como hincha, como peruana, yo cumplí mi sueño como periodista deportiva, y yo cumplí mi sueño como mujer. Yo salgo ahorita y si me atropellan, Dios quiera que no, yo ya cumplí mi sueño. Yo ya cumplí mi sueño como profesional, como mujer, como hincha. Y sí tengo clarísimo que esto tiene que continuar, que lo que a uno le sucede en su rango de acción, uno tiene que seguir multiplicándolo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante dejar ese mensaje, lo que es la importancia de los líderes, la importancia del aprovechamiento de las oportunidades, pero sobre todo la importancia de nosotros mismos y de creernos y de luchar por alcanzar nuestros sueños. Así que eso es lo que un poco puedo contarles acerca de mi experiencia y
Y bueno, y creo que haciendo este tipo de cosas motivamos a muchísimas mujeres y hombres también que quieren involucrarse en objetivos o en espacios en donde quizás las diferencias nos cortan las alas, ¿no? Pero no debe ser así, no debe ser así. Así que muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer para mí también estar acá con ustedes.